Buenos días, gente, yo soy María, esto es Booksanti y bienvenidos a mi canal. Hace unas semanas creé una sección nueva en el canal en la que haría top 3 según géneros y recomendaría 3 libros de ese género muy adictivos. El primer vídeo de la sección os lo dejo por aquí, era de libros románticos, y lo que hice después de eso es preguntaros por la comunidad de YouTube de qué género os apetecía que hiciera este vídeo. Ganó por un 80 y pico por ciento o un 70 y pico por ciento el thriller o misterio. Y aquí estoy hoy para hablaros de 3 libros que no podréis soltar. Antes de empezar a hablar de ellos, os recuerdo mi Instagram, donde sabéis que estoy más activa, subo updates, hago sorteos, hablo de novedades y si queréis pasaros, pues yo encantada. Quiero dejar claro antes de nada que es muy difícil hacer un top 3 del mundo de un género en concreto. Yo os voy a hablar de 3 libros adictivos de thriller o misterio, pero obviamente hay muchísimos más, incluso que yo haya leído, pero estos son los que se me han ocurrido ahora. 2 de ellos los acabo de leer, entonces tengo como el hype aquí de alto, y el otro sí que es verdad que lo leí hace más tiempo, pero recuerdo que me enganchó un montón y me sorprendió mucho. Voy a empezar hablando del libro que ha significado mi mayor reto de este año, que es leer a un autor al que me daba muchísimo miedo leer, pero tuve la suerte que justo a principio de año se organizó una lectura conjunta de una de sus obras más emblemáticas y una de las que más tenía ganas de leer, y me apunté. El autor del que estoy hablando es Stephen King y la obra es Misery. Es la primera vez que leo a este hombre, ya os digo que tenía muchísimo miedo y os puedo asegurar desde ya que no va a ser lo último que lea de él. Os voy a ser sincera, la primera experiencia ha sido un poco traumática, quiero decir, este señor escribe terror, este libro no es terror como tal, pero es una tensión que te sube desde el tobillo hasta la cabeza. Es imposible no tener tensión con este libro, no estar pegada a sus páginas a ver qué pasa, pero también lo estás pasando jodidamente mal, es que no os voy a mentir. Adictivo es un rato, de verdad. En la lectura conjunta lo estábamos comentando y todo el mundo decía lo mismo. Nos ha costado muchísimo mantener los tiempos de lectura, porque la verdad es que es una historia en la que quieres saber más. Para quien no lo conozca, que también por cierto hay una película, pero dicen que no está muy a la altura, no sé decir, lo que nos cuenta este libro es la historia de Paul, que Paul es un escritor famoso que tiene sobre todo fama por una serie que escribió que se llama Misery. Este señor va a tener un accidente de coche y va a acabar en la casa de una mujer que es fanática total de sus obras y de él. Él va a estar jodidísimo en una cama y ella va a encargarse de cuidarle. No os quiero contar más, pero creo que en este libro he conocido al mayor villano al que me he encontrado en mi vida, el mejor villano y el que más me ha dado miedo encontrármelo por la calle y decir, Dios mío, si esta mujer me coge, yo es que prefiero estar muerta. Creo que la maravilla de King es la manera de narrar las cosas. Él es una persona muy cruda que nos hace empatizar muchísimo con la víctima en esta ocasión, y al final todo lo que le pasa a él, aunque sea físico, nos pasa casi a nosotros a través de las páginas. Es increíble. ¿Qué pasa? Que King lo que hace es crear unas mentes bastante turbias, locas, perversas, llamadlo X, pero de verdad son personas tan desequilibradas que nos provoca un terror real. Esta señora de la que os hablo puede ser tu vecina de enfrente. Entonces, claro, nos hace reflexionar un poco hasta dónde puede llegar el ser humano con su locura, con su ambición y con su odio y con su todo. Si queréis leer algo de Stephen King, esto creo que es una buena idea porque de verdad que te engancha muchísimo. Luego está narrado de una manera muy original. Creo que la narrativa de King es muy fluida. Me gusta mucho que se narre directamente los pensamientos del protagonista, que tú sepas lo que hay en su cabeza y que de repente, aunque te esté contando algo que está pasando en la habitación, se va directamente a sus pensamientos, luego vuelve a la habitación, y de verdad que me parece como un viaje que me va a costar olvidar, tengo que decir. Quiero destacar también y valorar sobre todo que esta obra está narrada con 2 únicos personajes y un único espacio. Es muy difícil mantener la atención del lector con esos recursos. Es muy difícil, pero él lo consigue con creces, por lo tanto yo he flipado, de verdad. Aprovecho para pediros, si queréis recomendarme algo más de King en los comentarios, pues yo estaría encantada. Y por otro lado, si queréis ponerme géneros que os apetezca de los que yo haga estos vídeos de top 3 y demás, pues también en comentarios os leo. Si King era el rey del terror, Agatha Christie es la reina del misterio, por lo tanto el segundo libro del que os voy a hablar no podía ser de otra persona que de ella. Me ha enganchado mucho porque es el primer libro en el que sale Miss Marple. El libro es Muerte en la Vicaría y no he adivinado quién era el asesino. Tengo que decir que he estado cerca, pero no. Este libro ya me ha parecido el lío máximo, es decir, si en un libro de Agatha Christie tú tienes 80.000 personajes
que aunque estén todos en un mismo espacio, todos se conozcan y demás, tienes 80.000 personajes con 80.000 personalidades y 80.000 hechos en el día del asesinato. Por lo tanto, tu cabeza está a punto de estallar. Bueno, pues en este libro creo que ha pasado ya el límite, porque encima te ha dado durante todo el libro pistas falsas, que obviamente no voy a decir, pero claro que yo estaba súper confiada, en plan de voy a averiguar quién es el asesino, seguro, no. En la historia nos vamos a encontrar con el cuerpo de un juez, en este caso, que se lo encuentra muerto en la casa del vicario, es decir, en la vicaría. Y una vez más, el fallecido, la víctima en cuestión, tenía bastantes enemigos o tenía malos rollos con diversas personas del pueblo. El pueblo en el que se desarrolla es St. Mary Maid, que es el pueblo donde vive Miss Marple, entonces me ha encantado, no sé, conocer a Miss Marple un poquito más porque al final está sucediendo en su entorno. Tenía miedo, tengo que decir, porque al ser la primera novela en la que aparece Miss Marple, podía ser que no estuviese construida del todo, como que estuviese a medias, que la autora estuviese experimentando con el personaje y que a raíz de haber escrito más libros ese personaje hubiese cogido más fuerza, pero no. Miss Marple estaba Miss Marple 100%, perspicaz, irónica, me tomé en todo, o sea, maravillosa. Es un personaje que obviamente se entera de todo, que es muy inteligente y que la pobre ve a su entorno más perdido que un pulpo en un garaje, como estaba yo. Entonces es la que al final va a poner orden y va a resolver este asesinato que yo no he conseguido resolver. Tengo que decir que me ha costado un poco no perderme porque aunque en todas las novelas haya muchísimos personajes, en esta creo que ya no es solo que haya muchísimos personajes, sino que hay algunos que aunque se les nombra no se narra mucho de ellos, entonces al final cuando vuelven 2 capítulos después no sabes quiénes eran. Había muchas pistas, había muchos hechos, muchas suposiciones, entonces al final acabas un poco que te lo tienes casi que apuntar en una hoja, ¿no? Pero me ha encantado, es esencia Agatha Christie pura y dura y os lo recomiendo mucho si queréis leer algo de ella. Me encantan también de los libros de Agatha Christie que suelen cumplirlos todos, que tienen menos de 300 páginas, que se leen en un santiamén y aunque sean un poco densos en cuanto a perderse y demás, por lo menos no son un tochaco de 500 hojas. Por último, llevaba bastante tiempo queriendo hablaros de un libro del que creo que no he hablado aquí, igual sí y me estoy confundiendo, que es Sin reglas de Isabel Arrad. Este creo que fue de los primeros thrillers que leí el año pasado y me llamó muchísimo la atención porque es un thriller que mezcla, aparte de drama, como todos los thrillers, comedia. Aquí la víctima va a ser Luz Pavones, una actriz de teatro que es bastante famosa pero que también es bastante odiada. Tiene muchos enemigos en su contra y cuando muere, de manera además brutal y muy explícita, nos encontramos con demasiados sospechosos. Nuestra protagonista, Lola Vergara, a la que yo amé con locura, tengo que decir, es una policía que va a encargarse del caso y que tiene bastantes problemas en casa, su hijo adolescente, su madre que requiere mucha atención suya, el marido con el que casi no coincide, solo coinciden en la cama de mala manera, pero, y esto es lo que de verdad me encantó de esta novela, el respiro de Lola van a ser sus 3 amigas. Nos vamos a encontrar con un grupo de amigas maravilloso que rozan los 40 años o los superan, no lo sé ahora mismo, pero son maravillosas, que se toman cañas por Madrid, que se cuentan sus cotilleos y que se olvidan un poco de lo que es la realidad horrible que tienen en su día a día. Descubrí quién era el asesino en este caso, pero creo que la gracia de este libro no es descubrir el asesino, porque en uno de Agatha Christie al final cuando lo descubres, aunque te da satisfacción, es como vaya, ¿no? En plan, quieres que Agatha Christie te vacile y te engañe. Pero aquí creo que lo importante es más el camino que el objetivo de la novela. El final da más igual, aunque tú lo sepas no te decepciona ni nada así, sino que disfrutas más pues de cómo va evolucionando esa Lola, que además es maravillosa, de verdad os va a gustar muchísimo. Creo que es un personaje con muchísimo carisma y creo que la gracia también es ir descubriendo con ella quién es ese asesino y ayudarla mientras lees el libro a resolver su vida. Si no lo conocéis, de verdad que creo que puede ser una buena opción para comenzar con thriller. Si leéis thriller también me parece una buena opción. El caso es que es adictivo, que es de lo que se trata este vídeo, y que me gustó muchísimo. Y estos serían los 3 libros adictivos de thriller o misterio. Os insisto de verdad que si os apetece un género en concreto me lo pongáis en comentarios, porque yo encantada de hacer más vídeos de estos. Me encantan porque son muy rapiditos y puedo dedicarle un poquito más a cada libro, que a veces cuando haces un wrap up o haces un top 10 es como que tienes que ir diciendo 2 líneas de cada libro y me agobio un poco, pero aquí te puedes explayar más y no sé, es como una charla que tenemos que, no sé, me gusta más. Y ahora mi pregunta es, ¿qué thriller me recomendáis? ¿Cuál es el thriller más adictivo que habéis leído?
Y ahora ya solo me queda daros las gracias por llegar hasta aquí y deciros las 3 cosas con las que me ayudáis un montón, que de verdad lo hacéis. La primera sería darle like al vídeo, la segunda suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y la tercera darle a la campanita para que YouTube os avise de mis siguientes vídeos, porque si no, no lo hace. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!